un precedente del paso de drogas por el país en un 95%. Aquí vienen dos lecciones para otros países. La primera es que es innegable que las acciones duras y audaces son difíciles, pero funcionan. Son arriesgadas, pero funcionan. Con nuestra Fuerza Aérea montamos un escudo aéreo, también un escudo marítimo en el Atlántico. Nos ayudó el Comando Sur con el entonces general Kelly. Creamos dos fuerzas de seguridad que han sido temidas por los narcotraficantes, porque no las controlaban. La Fuerza de Gendarmería o Policía Militar de Orden Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que vale la pena decir que depende del Ministerio Público, que en Honduras no es miembro del Poder Ejecutivo, es electo por el Congreso Nacional, no como aquí en Estados Unidos. Allá depende de la elección del Congreso y es un fiscal independiente. También construimos una comisión o un panel independiente de sociedad civil para depurar la Policía Nacional que los narcos habían corrompido. Como les decía, eliminamos literalmente la mitad de la policía y comenzamos por los mandos más altos. Luchar también contra la poderosa resistencia y las amenazas a muerte para probar y luego implementar la extradición de narcos, como la confiscación de sus bienes obtenidos criminalmente, ambas decisiones por primera vez en la historia. Y además construir cárceles nuevas, porque las cárceles eran escuelas del crimen, estaban cooptadas por el mundo criminal. También hicimos un trabajo estrecho con países aliados. Hoy quiero agradecer a México, a Colombia, a Chile, a los países de Centroamérica, coordinar también nuestra lucha antinarcóticos con el país amigo, que es el mercado de consumo más grande del narcotráfico, de tal manera que los altos mandos de la DEA, el Comando Sur, Seguridad Nacional, Departamento de Justicia, reconocieron públicamente, y ahí están los datos en el informe, en el libro, ahí están los datos cuando reconocen que el presidente Juan Orlando Hernández y su gobierno son socios confiables y efectivos de los Estados Unidos en esa lucha. Ahí está. También hicimos una persecución agresiva a narcos mortales como los famosos cachiros, hasta que se entregaron y otros se fueron extraditados y están en custodia de Estados Unidos. ¿Cuáles son los resultados? Los datos oficiales de Estados Unidos, del Comando Sur, Departamento de Estado, muestran que en el 2013 la proporción de cocaína que pasaba por Honduras se redujo del 87 al 4%. Y no sé si están por ahí, si ya funcionan las pantallas, hay unos slides interesantísimos que hablan por sí solas. Cómo salían de América del Sur las avionetas cargadas de droga y caían en Honduras. Y cómo ahora prácticamente ya no caen en Honduras. Vamos a ver, cuando esté puesto ahí me voy a referir a ello. Pero también hay una segunda gran lección en esto que le ha pasado a Honduras. ¿Y qué es lo que quiero compartir para terminar este acápite? Cualquier líder o funcionario de gobierno debe de entender que si decide atacar agresivamente a los narcos y sus activos criminales y coopera y se asocia estrechamente con Estados Unidos, funcionarios o instituciones que pongan docenas de narcos en cárceles de Estados Unidos, que logre la reducción del tráfico de drogas, como lo logramos, que arrebate el control criminal a las fuerzas de seguridad, como ha hecho Honduras, debe prepararse, porque va a tener un tsunami de falsos testimonios en los tribunales de Estados Unidos. Nunca debemos olvidar que lo que Honduras logró durante nuestro gobierno es gracias a valientes, hombres y mujeres, fiscales, policías, militares, jueces, magistrados, porque hicieron el máximo sacrificio, entregar su vida por los demás.
Como les decía, entre el 2006 y 2009 en Honduras caían las avionetas como moscas. Y cada cargamento era luto y dolor para el pueblo hondureño. No era un tema de salud, como en algunos lugares del mundo. Para nosotros era un tema de vida o muerte. No teníamos opción. También decidimos atacar la corrupción, fomentar la transparencia. Estos 8 años se ha trabajado con otros cooperantes internacionales que reconocen los avances de Honduras en materia de combate a la corrupción y a la estabilidad financiera del país. Entre estos organismos tenemos al Fondo Monetario Internacional, que por primera vez en la historia en Honduras un gobierno tiene 4 firmas consecutivas. Todos los años trabajamos con ellos. Y yo me siento, y nuestro equipo se siente contento en la medida que logramos también que el fondo no solo viera las cifras frías macroeconómicas, sino la inversión social. Ahora es parte de la política de nuestro país y también de lo que hace el fondo con los demás países. Esos indicadores macroeconómicos nos han permitido mejorar las calificaciones de riesgo país, como por ejemplo Standard & Poor's y Moody's. Son 2 firmas de alto prestigio. Además, hemos recibido de la Unión Europea la donación más grande de la historia, así como de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, entre otros. El gobierno de la República de Honduras ha dado pasos firmes para promover una cultura de transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, que son medidos con indicadores más tangibles y no de percepción. Y aquí quiero hacer una parte. Hace unos días, aquí en Estados Unidos, alguien tomó como válido una información que salió de Honduras diciendo que el 30% del presupuesto de Honduras se iba en corrupción. Si estamos hablando de 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser cierto eso si después de las revisiones del fondo y las revisiones de Standard & Poor's, las revisiones de Moody's, nos dicen que tenemos las mejores calificaciones de riesgo país de la historia? Y a pesar de la pandemia, y a pesar de ETA y OTA, las 2 tormentas que nos afectaron tanto, seguimos con perspectiva estable. Y vamos a crecer ahora a un 9% nuestro GDP. Es porque hay inversión pública, es porque teníamos capacidad de enfrentar la pandemia y es porque hemos manejado las cosas bien. Estos avances en la lucha contra la corrupción son palpables y el gobierno de Honduras está convencido que se debe seguir avanzando, fortaleciendo la transparencia, y vamos a continuar con esos pasos históricos y valientes, porque nunca como ahora, en el caso de Honduras, la cárcel también ha sido ejemplarizante para quienes abusaron de su poder o autoridad. Los avances en la lucha contra la corrupción son palpables desde el inicio de nuestra administración y les voy a dar datos. El Ministerio Público de Honduras, es decir, la Fiscalía, ha tenido un incremento significativo en su presupuesto. Del 2013 al 2021 hemos duplicado su presupuesto. Esto ha permitido un fortalecimiento histórico en la cantidad de gente del Ministerio Público que lucha contra el crimen organizado, la impunidad, el narcotráfico y la corrupción. Esos buenos resultados ahora son tangibles y también funciona el sistema judicial. Vean, en el 2013 apenas habían 63 sentencias en materia de corrupción y todas por delitos menores, violaciones, abusos. Nadie fue preso durante 19 años, nadie, por esos temas. Ahora en el 2021 se han reportado más de 100 sentencias condenatorias en materia de corrupción por malversación de caudales públicos
fraude, falsificación de documentos, sobornos, etc. Creamos y nosotros apoyamos también a la institucionalidad para crear una jurisdicción anticorrupción. En el 2013 solo habían 23 fiscales anticorrupción, únicamente 3 agentes financieros haciendo estudios patrimoniales y ningún agente de investigación trabajando con fiscales en materia de corrupción. En el 2021 hay 68 fiscales anticorrupción, 20 agentes financieros y tenemos muchos agentes investigando por cada fiscal, con una policía que tiene una dirección de investigación que también acompaña al Ministerio Público. Y les voy a dar otra muestra. Hablando de recolección de impuestos, Honduras tenía antes una agencia que se llamaba Dirección Ejecutiva de Ingresos. La cerramos porque era una pudrición, como decimos en Honduras. Es decir, mucha corrupción. Y creamos un nuevo servicio de administración de rentas, un ente técnico, científico, transparente, con gente de primera, recurso humano de primera. ¿Y qué obtuvimos como resultado? Aumentamos en un 300% casi la recaudación de impuestos. Y aquí quiero darle yo las felicitaciones a doña Miriam Guzmán, directora, que está aquí presente. Ella y su equipo han hecho posible esta lucha. En materia de salud, se combatieron las mafias que operaban a sus anchas y se creó un fideicomiso para hacer más transparentes y competitivos la forma de adquirir medicamentos. Y eso permitió un ahorro de casi 300% en la compra de medicamentos. ¿A qué nos ha llevado eso? A tener un abastecimiento de medicamentos con los estándares internacionales, entre un 85 y un 95%. En el pasado, los niveles de abastecimiento apenas llegaban a un 20%. Vámonos ahora a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que regula los bancos, y antes regulaba cooperativas también. En el Gafi, que es un grupo internacional de acción financiera, su evaluación mejoró de 37% a 83%. Pocas agencias en el continente tienen esa calificación. Y eso posiciona a Honduras entre los primeros países del mundo con mayor éxito en prevención y persecución de lavado de activos y privación y recuperación de bienes ilícitos. Y por primera vez en Honduras hemos instalado una oficina en Tegucigalpa con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Esa misma le da acompañamiento técnico a 17 instituciones del Estado, busca su fortalecimiento y promueve la transparencia. Con UNODC hemos venido trabajando los últimos meses en la co-creación de la primera Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras. Hemos venido trabajando con sectores de sociedad civil y estamos en la etapa final de esa estructuración. Y vean ustedes, ¿qué nos ha traído eso de beneficio? En el 9º periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados, parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, resulta imperativo decirles que Honduras ha logrado, a través del despacho de transparencia, porque creamos un Ministerio de Transparencia, logramos la vicepresidencia, representando al grupo de países de América Latina, el GRULAC. La presidencia la ostenta el país sede, en este caso es Egipto. Así es de que Honduras va a acompañar con la vicepresidencia en reconocimiento a los pasos que hemos dado. Ahora, en Honduras no podíamos avanzar si no trabajábamos en el tema de justicia social, en reducir las desigualdades, en atender a los más vulnerables. Para eso implementamos una estrategia sin precedentes de inclusión social. A través de ella, proyectos que nos han permitido beneficiar con por lo menos una intervención a 5.7 millones de hondureños. Y antes de la pandemia logramos reducir sustancialmente la pobreza extrema y creamos un sistema de medición multidimensional de pobreza, porque no puede ser medida la pobreza solo por el ingreso.
diferentes componentes, y Honduras ya lo tiene. Claro, la pandemia nos golpeó y nos complicó, pero nos estamos recuperando. Producto de estos programas de asistencia social implementados ya en el 2019, como les decía, antes de la pandemia, los niveles de pobreza estaban en 40%, la relativa había bajado a 20.6 y la extrema a 19.5. Y las dos tormentas que no golpearon el 2020, pues obviamente tuvieron un fuerte impacto. 9% del PIB se nos vino abajo. Pero a pesar de eso, estamos levantándonos y hoy somos de las economías de la región con mayor crecimiento, gracias a tener una macroeconomía sólida, gracias a los procesos de vacunación. También impulsamos iniciativas de inversión para promover a la micro, pequeña y mediana empresa, para brindar acceso, crédito, atender, también empoderar a la mujer, para incluirla más, porque en Honduras la mayoría de los hogares son liderados por mujeres jefas de familia. Y es fundamental dar una atención diferenciada. También trabajamos en fortalecer el sistema educativo, facilitar acceso a becas a niños y jóvenes, a universitarios, y por primera vez Honduras tiene un sistema de becas tan robusto que estamos sacando también casi a 1.500 hondureños a estudiar a otros países con dinero propio de Honduras. También los emprendedores, los luchadores de pequeños negocios, en Honduras representan el 70% de los empleos. Hoy cuentan con un sistema completo de préstamos a bajas tasas de interés, asistencia, poder armar su empresa en línea, poder promover sus negocios, ayudarles con ferias, y ese sistema ahora les permite a los que estaban en programas de asistencia social dar el salto y convertirse en dueños de su propio negocio. Y abandonan la asistencia del Estado para convertirse en actores productivos, generadores de empleo, dignidad para ellos mismos. También decidimos apoyar el agro en Honduras, porque el 46% de la población en Honduras vive en el campo, pero tenemos un enorme potencial nosotros en términos de la parte agroalimentaria. Y les ayudamos con paquetes de asistencia, de bonos, con asistencia técnica, con tecnología de punta para hacer agricultura inteligente, y sobre todo transformamos el sistema financiero y tienen tasas de interés a 5% al año y con productos financieros que son diseñados acorde a lo que se dedican. Y ya verán ustedes, es cuestión de un par de años y Honduras será el referente de producción de alimentos de Centroamérica. También teníamos que impulsar el tema del desarrollo económico. Hemos mantenido los más bajos niveles de inflación. Ahora Honduras tiene estabilidad cambiaria. Durante 5 años hemos mantenido las mejores calificaciones de riesgo país de la historia. Y eso lo evalúa Standard & Poor's, Moody's y el Fondo Monetario. Tenemos un nivel de reservas de 9.000 millones de dólares, que tal vez para un país como Estados Unidos no es mucho, pero para nosotros representa 8 meses de importación. También reconocemos que las remesas de nuestros compatriotas rondan alrededor de 7.000 millones de dólares. Estos son un pilar importante en la economía nacional. Y como les decía, contra todos los pronósticos, vamos a crecer al final de este año prácticamente a un 9%, resultado de todo este esfuerzo, después de haber caído 9 puntos y algo por la pandemia, más los huracanes. En este orden que se le dio a las finanzas, encontramos un activo importante para enfrentar la pandemia y los desastres de los 2 huracanes, que como les decía nos impactó fuertemente en el PIB. Y los hondureños, con mucho esfuerzo y con las finanzas en orden, vamos a crecer igual o mejor que los primeros países en crecimiento de la región. Logramos también inversiones importantes en el agro, facilitándoles 29.296 hectáreas de tierra a campesinos que no tenían, a 20.000
648 productores han sido asistidos con servicios de riego. Es bueno que sepan que en Honduras antes se producía empíricamente o primitivamente esperando que lloviera. Con el cambio climático la agricultura se vuelve un desastre. Entonces, para asegurarlo, estamos comenzando el proceso de que la gente cultive y produzca con sistemas de riego inteligente. Para eso hemos decidido montar un sistema de reservorios. Hicimos un ejemplo inicial, proyecto inicial de 452 reservorios o lagunas para represar agua. El campesino, el productor entiende que tiene que cuidar la fuente que produce el agua, la cuenca, y optimiza lo que es el uso del agua con sistemas de riego por goteo, y ahora estamos con la etapa de semi-invernaderos. Pero también orgullosamente les puedo decir que el más grande invernadero y más sofisticado de Centroamérica ya está produciendo en Honduras, exportando a Estados Unidos. Protegimos también 1.7 millones de hectáreas de bosque de plagas, porque es bueno que sepan que en la época de sequía a nosotros nos brota muchas plagas, y una de las más dañinas para el pino es algo que se llama el gorgojo. Tuvimos que replantar nuevamente eso, porque somos el país de la región con más cantidad de zonas de reservas naturales declaradas, pero lamentablemente somos el país del mundo más afectado por el cambio climático. Y el cambio climático tiene dos caras: las lluvias torrenciales que destruyen e inundan, pero en otras épocas la sequía prolongada. Y uno de los sectores también al que le dimos un gran impulso ha sido el turismo. Antes de la pandemia veníamos creciendo a 7% la industria del turismo. Eso significa 800 millones de dólares en divisas por año. Eso significa 274,000 familias viviendo del turismo. Tenemos un enorme potencial. Y ahora que empezamos a vacunar rápidamente, Honduras, en la isla de Roatán, es el primer país de todo el Caribe a donde llegaron los barcos de crucero más grandes del mundo.